Dicen que en San Pedro de Urabá hay es puro chilapo. Y pues, claro que hay chilapos, de esos bonitos y berracos que nacieron de los que a punta de machete forjaron este lindo lugar desde 1948 y que con 33,000 y puya de habitantes, un centro poblado, 64 veredas y 5 corregimientos, jugó, esto sí está grande. Este municipio es uno de los más atractivos del departamento de Antioquia y que nació cuando vieron el agua de Aguas Claras. Les quedó el ojo cuadrado, pero no lo digo yo, lo dicen los que ayudaron a escribir las primeras letras de este cuento, que se llama San Pedro de Urabá Inmortal. ¡Uy, compa! ¡Wow! ¿A dónde vas, compa? ¿A dónde vas, compañero? En busca de mi dinero. ¿Y a dónde estás? ¿Dónde lo encuentro? El primero que llegó fue mi papá, Agustín José Cuadrados Peralta, con el sobrino Manuel Cuadrado. Mi papá le llenó tanto de emoción la quebrada de Aguas Claras y él ha llevado 1 litro de agua a su familia. Entonces, cuando él llegó a ese litro de agua a su familia, a mi mamá, ella dijo, qué agua tan fina. Y allá que las cogían de los charcos. Entonces, no nos vamos, ya nos vamos. Hoy llegué en el año 1948 con el esposo Mariano Torregrosa. Llegué con mis padrastros y me recibieron muy bien. Había 1, 2, 3 casitas, las de los señores Cuadrado, Octavio y Manuel Cuadrado, Pedro Cuadrado. Bueno, nosotros como pueblos originarios del pueblo Zenú, radicamos desde el año 50, proveniente de San Andrés de Sotavento, desplazado, víctima de la violencia. Los primeros que llegaron aquí fue Pedro Cuadrado y Agustín Cuadrado, fueron los primeros habitantes de aquí de San Pedro. Ahí fue después que vino Emir Vergara, Bello Ramírez, el Felipe Dilson, Julio Hurtado. Yo vine de Montería a Catalina, que ayer cantaban los carros. De esta acá tenía que venir una Loma Mula. San Pedro eran por ahí como 12 casas. Allá donde está el parque, hasta allá abajito de la policía. A ver, San Pedro de Urabá, de acuerdo a la historia y a la memoria histórica que tengo de mis padres, de doña Candelaria Cruz de Vergara y Emilio Vergara Sánchez, lo que venían emigrando del municipio de Valencia, Córdoba, buscando futuro y buscando abrir una economía. Ya encontraron unos habitantes en el municipio de San Pedro de Urabá. Llegaron lo que hoy en día es el parque, y hoy llegaron a la plaza de San Pedro y compraron lo que hoy es el Banco Agrario y montaron un almacén. ¿Quiénes eran los pobladores? Ya encontraron una familia, la familia Cuadrado, don Pedro Cuadrado, don Manuel Cuadrado, don Agustín Cuadrado y don Octavio Cuadrado. Se habían desplazado de la zona del Bajo del Sinú, de precisamente los municipios de Lorica, San Pelayo, Carrillo, la zona de Moñito, San Bernardo del Viento, y de esa zona emigraron hacia el norte, tomando el norte del Urabá, lo que es todo territorio hoy en día de San Pedro Urabá, parte de Arbolete. En San Pedro de Urabá se bailan diferentes ritmos musicales, entre los cuales se destacan el porro y el fandango,
que se escucharon en esta tierra por primera vez en 1948, de la mano de quienes migraron de los departamentos de Córdoba y Sucre. En ese valle de lágrimas eres un beso de Dios, eres un beso de Dios. La primera vez que llegué acá tenía 31 años, en 1959. Vine procedente del pueblo que dije antes, Mulatos. Me tocó venir por la vía terrestre y caminando. Caminando duré 3 días para llegar acá. Venía traído por la información que nos llegaban allá donde yo vivía, en ese pueblo, algunas personas que bajaban de San José de Mulato, del pueblo que está por aquí. Ellos bajaban por el río con madera y nos informaron allá que se estaba conformando acá este pueblo, que tenía mucho auge comercial, en fin. Y atraído por eso vine yo acá. Era una economía incipiente, no tenían capitales de trabajo ni tenían tierra, solamente la selva espesa conservaba un producto que lo utilizaban para medicamentos, la famosa ipecacuana o raicilla. Eso les daba el día de trabajo, les daba con qué comer y sostener una familia. Entonces, en el caso de mi padre, Emilio Vergara, montó un almacén, mercaba en Montería, subía al Alto Sinú, que la vía de penetración de Montería hacia el Alto Sinú, hacia la capital del sur de Córdoba, que era el puerto de Río Nuevo. Y mi padre tuvo un medio de transporte de 25 mulas y mercaba en Montería, desembarcaba en Río Nuevo y ahí tomaba 25 mulas cargadas hacia el municipio de San Pedro y montó un almacén. Con ese almacén proveía cerca a lo que usted quiera de todos los colonizadores cordobeses que habían en San Pedro, los proveía del aceite, de la sal, del azúcar, de la panela, de pequeños medicamentos, y se penetraban hacia la selva, hacia el norte, hacia el sur de San Pedro, a conseguir la ipecacuana o la raicilla. La ipecacuana, que lo denominaban raicilla, motivados porque había bastante y la utilizaban como un vomitivo, una especie de droga que le preparaban para los vomitivos cuando las personas tenían malestares gástricos. Ellos le vendían a un señor llamado Arturo Silgado y otros que cultivaban la raicilla, entonces la traían y cambiaban por alimentos, por ropas. Las fiestas municipales son una de las muestras culturales más tradicionales de los sanpedreños y son organizadas por la misma comunidad con el apoyo de la administración municipal. En ellas se vive una semana con degustaciones de comidas, desfiles con danzas, teatro y disfraces de cuentos típicos. Se realizan en el mes de noviembre, celebrando el año en el que fue erigido municipio, que data de noviembre de 1977. ¡Ey! Toma, niña, esta paloma, que volando la cogí. Tu madre quedó llorando como lloro yo por ti. ¡Ey! 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 Aquí te busca el corral. ¡Ey! ¡Ey! El cultivo que más predominaba era, por ejemplo, lo que era el arroz y el maíz. Maíz porque la gente lo comercializaba, lo vendía. Y eso, todavía siguen haciéndolo por ahí en extensiones más o menos pequeñas, porque
Hay veces que se coloca muy barato y no es bueno. Más que todo, por ejemplo, por aquí habían centros, partes donde montaban compras de maíz. Por aquí montaban compra de maíz en una finca que se llamaba Café en Plato, todavía sigue siendo Café en Plato. Ahí pues tenían tienda y eso, y ahí uno iba y vendía, por ejemplo, el maíz y así. Hay veces que uno, cuando ya no había compra en Café en Plato, que ya después ya dejaron de comprar maíz en Café en Plato, entonces uno lo llevaba en burrito a San Pedro. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la ipecoacana se fue agotando, la gente fue penetrando, entonces ya la gente comenzó en la diversificación de una economía, no solamente a vivir de la ipecoacana, sino también al cultivo de arroz, al cultivo de maíz. De esta forma tuvo un auge San Pedro Urabá en toda la zona del Sinú, del Bajo del Sinú y también del Alto Sinú, como fue Valencia y Tierra Alta. Así comenzaron como el principal producto fue el arroz y el maíz. Y allí todavía el campesino, que era el grueso, digamos así, de la población de San Pedro, tenía un nivel de vida mucho mejor de lo que es ahora, desde el punto de vista pues, de sus ingresos, de su economía. El campesino, muy a pesar de que había pocas vías, se veía un movimiento, se cultivaba, se comercializaba el maíz y era uno de los principales renglones económicos de San Pedro. Hoy por hoy ya no se comercializa el producto de maíz, no es rentable. Entonces la gente ha pasado a unas economías diferentes que no son suficientes, como lo eran anteriormente, cuando el campesino, digamos, tenía sus 2 cosechas de maíz al año y vendía otros productos, incluso arroz, cacao, achiote, en fin, y tenía unos ingresos que hoy realmente no se ven. Bueno, con respecto al maíz, se cuenta que San Pedro de Urabá llegó a ser prácticamente el segundo productor de maíz en Antioquia, en esa época. Y adicional a eso, pues estaban los otros cultivos como el plátano, la yuca, el ñame y los cultivos frutales. Independientemente pues, de que más adelante ellos se dedicaron también a la explotación maderera, pero más que todo era como hoy en día, el campesino siempre se dedica a cultivar alimentos. Ellos cultivaban los que estaban en ese momento en boom. Desde que los cordobeses fueron llegando, así no fuera en abundancia, siempre comenzaron teniendo su 1 o 2, 3 novillas o vacas en sus propiedades. Inicialmente perteneció al municipio de Turbo. De Turbo mandaban corregidores acá, a San Pedro Urabá, pero cuando se creó el municipio de Arboletes, les fue asignado San Pedro al municipio de Arboletes. Entonces ya lo erigieron en corregimiento de Arboletes. De aquí teníamos que ir hasta la cabecera del municipio de Arboletes, cuando había consejos, a sesionar allá. A mí me tocó ser concejal del municipio de Arboletes en representación de este corregimiento por 2 ocasiones. Y en una de esas ocasiones, en el año concreto de 1977, mi persona presentó una proposición al Consejo de Arboletes para que el propio municipio de Arboletes solicitara la creación del municipio de San Pedro de Urabá, alegando pues la distancia que había para atender sus necesidades, etc. Al fin y al cabo, con las firmas que nosotros recogimos y con la solicitud del municipio de Arboletes para la creación de San Pedro como municipio, eso culminó felizmente en noviembre del año 77.
Fue creado en el año 77, en noviembre, dije. Comenzó su vida jurídica el 1 de enero de 1978, con un alcalde nombrado por la gobernación provisionalmente que llamaba Pedro Guerra, que era visitador pues, del administrativo de la gobernación de Antioquia. Mientras se organizaba pues, el engranaje municipal, estuvo el señor aquí como un año más o menos, un local de un señor apellido Giraldo, que es un local grande, ahí funcionaba la alcaldía y también no había consejo, sino un consejo administrativo, algo así, que era el que pues colaboraba con la alcaldía mientras se realizaban elecciones. Y posteriormente me eligieron alcalde el primero popularmente en el año 1988, y que el periodo era de 2 años. Desempeñé la alcaldía del 88 al 90. Encontré una administración ya más o menos desde el punto de vista organizacional, muy ya estructurada, digámoslo así, con unas secretarías y unas cosas que de pronto uno, en el momento cuando llegué, pues pensaba uno que de pronto no había orden, y sí, efectivamente ya estaban estructuradas las secretarías. En el año 2000 nos conformamos como organización, como para conformar eso, lo del cabildo. Y somos, aquí en nuestro municipio, somos 5 comunidades. 5 comunidades, cada comunidad tiene sus diferentes caciques, y siempre como pueblo originario mantenemos nuestros usos y costumbres y mantenemos esa tradición que es lo cultural. La mezcla de culturas cordobesa, antioqueña, chocuana e indígena zenú influenciaron la gastronomía de San Pedro de Urabá, combinando en los sancochos típicos a el ñame con la papa, a la arepa paisa con el queso costeño. Se podría desayunar mazamorra de plátano, almorzar sancocho de bocachico y cenar frijoles con tajadas de queso. La gente va llegando y va dejando un poquito de lo que tiene, de su cultura, de su etnia. Por ejemplo, el sancocho de bocachico, eso nos falta. El sancocho de la gallina criolla. Una viuda de, o sea, lo mismo, una viuda de pescado. En la mañana, de pronto, un plátano cocido con yuca y suero. El bagre que es más típico, la icotea, pero como ya sabía, la icotea casi ya no las dejan coger, entonces el bagre sí. Bagre, entonces el palmito, que tú sabes, ¿verdad? El palmito. Se raya y se pone. Todo eso lo prepara uno. Y frijolitos, si lo quieres hacerlo con el arroz, o se hace solo, como sea. O se hacen las sopas de ese frijolito con ñame. Muy ricas que son. En estos días te hiciste una, también nunca las hiciste. Nada, no la hice. No la hiciste. Yo no conseguí un ñame. La mazamorra de plátano, yo la preparo de 2 formas. El plátano verde se cocina y cuando está cocido lo machaca uno o lo licúa, le pone canela y le echa leche, queda deliciosa. Y el de maduro se sancocha el plátano maduro con el verde y después se tritura y se le echa la leche. Yo me conseguí la forma de aprender a coser pantalones. O sea, yo soy sastre. A la gente, a los hombres sobre todo, porque en ese tiempo
mandaban a coser los pantalones para los matrimonios, para el novio y la novia no, ese lo traían de Montería el vestido. Aún en el municipio, por ejemplo, aquí de esos mismos indígenas está un señor que se llama Baldomero, que todavía fabrica los sombreros volteados. Y hay personas que, como decía usted, todavía unas señoras que se dedican a la modistería. Es como una escuela que ha ido pasando de generación en generación, y algunas de esas señoras, como doña Teodora Jiménez, por ejemplo, es una señora que dictaba clases y le enseñaba a las otras señoras la modistería. La parte cultural del cenú es la caña flecha, donde se hace el sombrero volteado. Sé que mi tía, Acera López, vino de educadora, era modista. Mi mamá también fue educadora, modista. Yo me llamo siempre tengo con los sangre flojera, yo me llamo como quieran, como la gana me da. Yo me llamo Pedro Gámez, vengan hembras para acá. Aguanta el golpe es forastero. Aguanta el golpe me lo trajo Francisco Quintana en la copa de su sombrero. ¿Para dónde vas, paloma blanca? ¿Dónde tienes tú tu nido? Lástima que sea tan viejo si no fuera tu marido y el padre de tus hijos. La verdad es que las personas de San Pedro son buenas para el trabajo y se dan de cuenta de que necesitan seguir adelante, avanzar, de tener, por ejemplo, un municipio que se vea que es próspero, y la gente de San Pedro viene de unas regiones de todo, tiene lo que se dice paisas, tiene gente de Chocó, son gente que se han venido agrupando, pero la mayoría de la gente que vino a San Pedro, los primeros así, venían de Córdoba. Y entonces estas personas eran personas que venían con el machete en la mano y el hacha en la mano y venían trabajando y eran trabajadores, y eso fue lo que le sembraron a las personas en ese tiempo, a sus hijos, a los nietos, que había que trabajar, que había que no quedarse de manos cruzadas. No busquen andar con malas compañías. Piensen en el porvenir, piensen en el futuro, no en el pasado, que lo pasado ya fue. Y entonces uno tiene que ir el porvenir. Aquí hay una cosa que no se acabará nunca, que la gente es acogedora. Tú llegas a una parte de San Pedro y están comiendo y te brindan la mitad de la comida. Siéntese, señor, ¿de dónde viene? Aquí todo el que viene a San Pedro es bien recibido. San Pedro de Urabá inmortal, por todo lo que constituye la herencia, el patrimonio, la cultura y la memoria y la historia local de este extraordinario terruño antioqueño. Besando la serranía, bañada por el San Juan, floreció esa tierra linda, mi San Pedro de Urabá. Unidos. Gobernación de Antioquia.